divido en 7, si es que excede, si es que es mayor que 7, obviamente, si es que es menor, yo digo, no, ya está en la clase que le corresponde, ¿sí? Y al 15 también le aplico el módulo, divido en 7 y me fijo qué resto tiene y a esa clase va ese número. Entonces, eso es aplicar el módulo, ¿sí? Entonces, bueno, eso en principio, fíjense que acá dice aritmética modular en ZN, en los distintos módulos, en el conjunto cociente, entonces, y acá nosotros podemos trabajar, ya si yo me ubico en un módulo, me indican en qué módulo trabajar, entonces ellos dicen que si yo tengo elemento A y B es congruente con el C y D módulo N, acá no lo pusimos, pero yo al valor de A le puedo aplicar el módulo, al valor de B le aplico el módulo, luego lo sumo, ¿sí? Porque si no, si acá tengo un número grande y me da números grandes, para ver que, para buscar los módulos, no son manejables. Sí, la maquinita ahí nomás pone por día la tanto y le acabó el drama, ¿ves? Pero nosotros necesitamos ubicarnos en el módulo y para poder contestar, entonces acá se aplica todo esto de la aritmética modular. En este caso en particular, ve diferencia acá el producto, quiere decir que yo tengo A y B, yo previamente le puedo aplicar el módulo A, el módulo AB, luego hago el producto y ver qué me da para poder saber en qué módulo estoy trabajando. Lo mismo nos pasa acá en las potencias. Fíjense, si usted tiene una base y luego hay que elevarle una potencia y para ver si es congruente con otro elemento elevado a, a la misma potencia en este caso, entonces vamos a tener números grandes. Entonces ahí para trabajar lo que se hace a esta base A, se le aplica el módulo para llevarlo ya en el módulo que yo esté trabajando. Sí, ahora vamos a mirar ejemplos, pero quería que vean qué es lo que tenemos que aplicar para la aritmética modular. Bueno, acá hay, es que me equivoqué ahí en la... Sí, miremos acá. Dice que eso es lo que yo le estaba diciendo, ¿ve? Tengo A multiplicado por B, A por B, módulo N, entonces dice que yo puedo primero buscarle el módulo A, buscarle el módulo a B, veo el que me queda, hago el producto y le vuelvo a aplicar el módulo para que me resulte todo más fácil. Bien, acá entonces, fíjense, vamos a ver un ejemplo, puedo hacer 55 por acá, módulo 4. ¿Sí? Entonces yo puedo, vengo, hago 55 por 26 con la maquinita, ¿y cuánto nos da eso? 1430. 1430, ¿ves? Entonces, módulo 4. Sí, para llevarlo al módulo 4, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar esto, dividirlo en 4 y ver qué resto tengo, ¿sí? Entonces dice acá que nosotros, en vez de eso, lo que podemos hacer es hacer 55 módulo 4 por 26 módulo 4. ¿Cuánto nos da este? El 55 módulo 4. Bueno, tomo el 55, lo divido en 4, ¿y qué resto me da ahí? 3 Bueno, me hay que da. hacer, ¿ah? 3 da, profe. 3. Sí, simplemente 55 dividido en 4, ¿sí? Entonces, 1 por 4, 1, 15, ¿y aquí cuánto me da? 4, 8, 12, 3, ¿no? 3 por 4, 12, me da 3. Entonces, esto es la clase a cuál va el 55. Entonces, queda 3, módulo 4, y en el otro, en el 26, ¿cuánto queda? 2. 2. 2 módulo 4, entonces 3 por 2 me da 6, módulo 4, ay, qué mal que escribo. Hago el producto, ¿cierto? Y ahora el 6, ¿en cuánto nos queda? Le aplico el módulo.
Sería 2. 2. 2. Quiere decir entonces que el resultado de 55, fíjense, en 55 por 26 módulo 4, va a ser igual a esto. Entonces, por eso es que aplicamos el módulo, ¿sí? Porque si no nos queda esto, bueno, en este caso no es tanto, pero que nos den módulos así estrambólicos como nos dan, entonces aplicándolo, fíjense, resulta mucho más rápido y obtenemos el resultado. Eso es cuando trabajamos entonces con, para abajo era, ¿no? Con el módulo. Fíjense entonces que acá también nos da, eso en el producto, y también nos da en la potencia. Ellos dicen entonces que acá, que yo puedo aplicar primero el módulo a la base para ver si es que excede, obviamente es un número que excede la base, le puedo aplicar el módulo. Y luego lo elevo a la potencia que me dicen y tengo que ver qué me queda y le vuelvo a aplicar el módulo. Ejemplo de esto, nosotros tenemos, dice el cálculo de cuando tenemos como la potencia que sea una potencia múltiplo de 2, ¿sí? En este caso, damos un ejemplo, miren, dice determinar 144 a la potencia 4 y el módulo que estamos trabajando es el 713. 713. Entonces, ahí tienen ustedes, yo el 144 a la cuarta, lo que vamos a hacer nosotros acá, hacemos potencia y potencia, fíjense, ¿sí? Para que no sea más manejable, en vez de hacer 144 a la cuarta, que nos va a dar un número grande, lo hacemos al cuadrado y luego volvemos a elevarlo al cuadrado y bueno, es más manejable. ¿Por qué? Para poder ver a qué clase corresponde, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que se hizo acá, se hizo 144 al cuadrado, el número que da es 20.736, este 20.736 lo que tenemos que hacer es dividirlo por 713 y ver qué resto nos da. Ese resto que nos da es la clase a la cual corresponde, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer, en este caso, 20.736 dividido 713. Tomamos entonces 2073 porque lo contiene a 713 y ¿cuánto sería el 2 o el 3? 7, 14, 21 no da, sería 2, ¿no? Entonces 2 por 3, 6, al 13, ¿cuánto va? 7. 7. Bien. 2 por 1, 2 y 1, 3, al resto 4 y 2 por 7, 14, al 20 va 6, y ahora bajo el 6, ¿y cuánto? Bueno, lo pongamos 9 porque ahí por ahí está el valor. 9. ¿Puede ser 9? 9 por 3, 9 por 7, 63, puede ser, ¿no? 9 por 3, 18. Mira lo que dije, 9 por 3, 18. 9 por 3, ¿cuánto es? 27. 27, desaprobada, profe. Y al 36, ¿cuánto va? 36, porque acá le saco un 3 ahí. 9 sería. 9. Sí, 9 por 1, 9 y 3, 12. El 17 van 5. 9 por 3, 63 y 1, 64. Ahí está este 59 que aparecía acá, ¿ves? Entonces ustedes tienen que dividir el 20.736 en 713 y el resto es a la clase que corresponde, ¿sí? Dentro de, estamos en el módulo 713, entonces acá me queda 59. Ahí le apliqué el módulo. Bueno, ahora
De nuevo lo elevo al cuadrado, porque ellos me pedían de 144 a la cuarta, lo elevo al cuadrado, fíjense, y el elevar al cuadrado me da de nuevo todo esto, ¿ves? Entonces tengo que hacer ese cociente, y de nuevo hay que hacer el cociente, sería 3481 dividido 713, ¿sí? 713, 428. Pongamos 4 acá, 4 por 7, 28 es, parece que lo contiene. Entonces tengo 4 por 3, 12, ¿no? Al 21, ¿cuánto van? 9. 9. 4 por 1, 4 y 2, 6, al 8 van 2. 4 por 7, 28. 28 van 6. Entonces acá tengo resto 6, 29. Como 7, 3 el módulo, por eso tengo 6, 29. Quiere decir que si yo hago 144 a la cuarta, me da como resultado 628 en el módulo 713. Entonces, por eso es que desdoblamos acá en potencia de 2 para que el manejo sea más amigable. ¿Cuánto es 144 a la cuarta? No lo hice, la verdad. Aproximadamente 429 millones, profe. ¿Vio? Por eso es de que no lo hice. Bien, entonces de esa manera para poder manejarse los módulos. Entonces yo aplico el módulo, fíjense en la cuarta, y enseguida vamos a seguir viendo cómo es que trabajamos cuando estamos en módulos. ¿Sí? Nosotros le decimos módulo, pues la relación de congruencia módulo n, ¿sí? En este caso dice el cálculo de potencia cuando no es una potencia de 2, ¿sí? Cuando no es una potencia de 2, entonces trata de reordenar, fíjense acá dice determinar 12 a la 43, ¿sí? En el módulo 713. Entonces lo que hace es el 43, vemos cómo se puede doblar en potencias para poder trabajar. Entonces acá dice el 43, y puede ser 32, 8, 2 y 1, ¿sí? Fíjense, 43, ahí justito da 43. Entonces se calcula, dice 12 a la 2K, módulo 713, y acá yo digo, bueno, necesito el 12 a la 1, como el 12 módulo 713 está dentro del módulo, no excede al módulo, por eso decimos que es igual a 12. Luego 12 al cuadrado, 12 al cuadrado de 144, lo trabajamos, no, hace rato no era, acá lo trabajamos arriba, ¿no? Ah, no. 12 al cuadrado es 144, fíjense, y 144 se encuentra dentro de los módulos que puede haber de 713, por eso lo dejamos en 144. Luego, ¿qué necesito? El 12 a la potencia 8, ¿sí? 12 a la 8, entonces, dice acá, primero voy a calcularlo a la cuarta porque ya lo tengo al cuadrado acá, entonces por eso le calcula 12 a la cuarta, ¿ves? Potencia de potencia, 2 por 2 me va a dar 4, como ya trabajé, el 12 al cuadrado está acá, es 144, si ustedes observan, lo elevo al cuadrado, me da 20.736, módulo 713, que era el que habíamos hecho hace rato, entonces ponemos 59 porque ese 144 al cuadrado lo tenemos acá arriba, ¿ves? 144 al cuadrado, acá, ¿ves? Era 20.000 y nos daba 59. Por eso es que le aparece acá el 59. Entonces, estoy utilizando datos que ya teníamos, ¿sí? Entonces acá lo calculan, fíjense, y este resultado es el 12 a la cuarta módulo 713. Entonces yo necesito para el trabajo el 12 a la octava. Entonces dice, bueno, el 12 a la potencia 8 le voy a hacer como 12
a la cuarta y eso elevado al cuadrado. 4 por 2, 8, entonces me da la potencia octava, ¿sí? Entonces el 12 a la cuarta ya lo tengo, todo esto es igual a 59, fíjense, por eso pongo acá 59 al cuadrado, hago el valor y le doy a 3.481, lo divido en 713 y vemos que corresponde un resto de 629. Entonces ya tenemos 12 a la octava. Luego yo necesito el 12 a la 32, entonces acá voy a hacer 18 por 2 me da 8 por 2 me da 16, entonces hago el 12 a la 16 para poder utilizar el 12 a la octava que ya tengo como resultado, ¿sí? Lo elevo al cuadrado, entonces me va a dar el 12 a la 16. Entonces eso es lo que se hace acá. El resultado de 12 a la octava es 629 al cuadrado, me da todo este número, 395.641. Esto lo divido en 713 y veo qué resto me da y eso corresponde a su módulo. Bien, como yo necesitaba el 12 a la 32, ahora ya tuve el 12 a la 16, ahora el de 32 utilizo el 12 a la 16 y lo elevo al cuadrado. El resultado del 12 a la 16 ya lo tenemos, es 639 que está acá, lo elevamos al cuadrado, me da todo esto, y a 408.321 lo divido en 713, me fijo qué resto le da, y le da 485 como resto. Una vez que hice todo eso, entonces puedo calcular el 12 a la 43. El 12 a la 43 va a ser igual al 12 a la 32 más 8 más 2 más 1. Entonces yo tengo 12 a la 32, 12 a la 8, 12 al cuadrado y 12 a la primera potencia. Pongo sus resultados, 485 del 12 a la 32, el 12 a la 8, 629, el 12 al cuadrado, ¿dónde anda? 144, y el 12 a la primera es 12. Si tengo todo esto, fíjense que yo acá parece que, fíjense, hice el producto, me queda todo esto, pero podemos tomar dos elementos, hacer el producto, aplicar el módulo, y acá también tomo dos elementos, hago el producto, le aplico el módulo para no tener valores así grandísimos que cuando yo quiera ver cuál es el resto que le corresponde, no lo voy a poder ver porque la maquinita dice, le dan dos valores medio grandes, usted de la máquina dice 1.2 por 10 a la 10. No hay manera que yo use la maquinita para que saber cuál es el resto, ¿sí? Cuando está haciendo la división nosotros. Entonces acá yo puedo multiplicar esto entonces y aplicar el módulo. Acá multiplico esto, aplico el módulo y luego hago el producto y va a ser mucho más manejable el producto que me quede, ¿sí? ¿Está claro ahí o no? Bueno, ahora capaz que no lo entiendan, pero después van a ver. ¿Cuánto de este producto? 305.065, profe. 305.065. ¿Y este otro? 288. 288. Ah, este queda nomás porque no excede al módulo. ¿Estás seguro? 144 por 12. Ah, no, perdón, perdón, me confundí. 1728. 1.700, claro, por día nomás es 1.442, sí, 1.000. 728. Ahí está, ¿ves? Entonces a esto tengo que aplicarle el módulo 713 y a este le aplico el módulo 713. Quizá no hubiera convenido hacer 485 por 12 y 629 por 144 también, ¿no? Más simplones. Bueno, entonces le aplican el módulo a esto, hay que dividirlo, a esto también hay que dividirlo, y acá dice que el resultado final va a ser 48, a eso hay que llegar. Bueno, ¿está claro entonces cómo hacemos? Para encontrar potencia, fíjense por qué, porque si yo le pongo el 12 a la 43 me va a dar un choclo así grande y no voy a poder decir en qué clase se encuentra. Bien, esa es la aritmética modular que se trabaja con módulos.
Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tomamos lo entero y de acuerdo a cómo queramos trabajar, decimos, bueno, módulo 10, módulo 15, lo particionamos y trabajamos en forma discreta. Eso es lo que se hace. Bien, eso es la aritmética modular, con eso terminamos el tema de los tipos de relaciones, ¿sí? Terminamos la parte de esta de los tipos de relaciones. Vamos a ver, nosotros vamos a continuar con el tema que sigue. Bien, el tema que sigue entonces es, seguimos, ahora vamos a seguir estudiando nosotros los conjuntos parcialmente ordenados. ¿Sí? Los conjuntos parcialmente ordenados, ¿se acuerdan? Que nosotros tenemos la relación de orden amplio, conjunto parcialmente ordenado, es una relación, entonces, ¿cómo era un CPO? Para que esté en la categoría de conjunto parcialmente ordenado, ¿qué propiedad tenía que cumplir la relación? ¿Qué propiedades tenía que cumplir la relación entonces? Tenía que ser reflexivo, antisimétrico y transitivo. Claro, esa es para que sea un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, estos conjuntos es el elemento extremo de un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, nosotros ya trabajamos con un conjunto parcialmente ordenado. Estamos estudiando ahora los conjuntos parcialmente ordenados, quiere decir que son una relación a la cual yo ya le comprobé que es reflexiva, antisimétrica y transitiva, y sus diagramas de Haas son estos. Estos son los diagramas de Haas que ya están, que son diagramas simplificados. Ahora nosotros estudiamos a esos conjuntos, ahora esos conjuntos ya son CPO y voy a estudiar a esos conjuntos. Por eso le decíamos que era importante que ustedes aprendan a encontrar su diagrama de Haas, que es un diagrama simplificado. En este caso en particular vamos a estudiar los elementos extremos de un conjunto parcialmente ordenado. Entonces quiere decir que nosotros vamos a ver un conjunto parcialmente ordenado y comenzamos con nuestras definiciones. Entonces A dice, se haga un conjunto parcialmente ordenado y esta está con una determinada relación que hemos estudiado. Entonces, y comenzamos con los elementos que a nosotros nos interesa, dice el elemento maximal. El elemento maximal lo definimos, esta es su definición, dice, es un elemento, A es un elemento maximal del conjunto parcialmente ordenado si no existe en A un elemento C tal que A precede a ese elemento C. Esa es la definición, no hay otra definición, vi varios libros y todos usan la misma definición. Quiere decir entonces que acá dice que para que sea un elemento maximal, no hay nadie por encima de él para que ese elemento esté por debajo de ese elemento que no existe. Así dice. Si no existe en A un elemento C tal que A, al cual yo digo que es un elemento maximal, precede ese elemento C. Quiere decir entonces en criollo que no hay nadie por encima de él para que él sea el maximal. Si ustedes observan en este diagrama, acá por encima de Z no hay nadie, por encima de S no hay nadie. Quiere decir que esos dos elementos son elementos maximales, ¿sí? Porque se encuentran por encima de todos los otros elementos. ¿Sí? Esa es la definición de elemento maximal. Entonces ustedes miran un diagrama de Haas
y se fijan quiénes se encuentran arriba de todos los demás elementos. En este caso en particular tenemos A, E y J, porque encima de ellos no hay nadie, por eso son elementos maximales. Entonces estos son maximales, ¿sí? Es un elemento maximal. Como ustedes verán acá, este diagrama de Haas tiene 2 maximal y este tiene 3 maximal, ¿sí? 3 elementos maximal. ¿Sí? Eso es el concepto entonces de elemento maximal. Esto es cuando yo tengo un conjunto discreto, un diagrama de Haas, y acá tenemos un ejemplo de un intervalo de números reales. Entonces ahí cómo nos damos cuenta si un elemento es un elemento, si tiene elemento maximal o no tiene elemento maximal. Piensen que acá en la definición dice, existe en A un elemento C tal que precede, dice, y el elemento al que yo le llamo maximal, que es el A, pertenece al conjunto. Entonces acá, si ustedes analizan este intervalo, ¿quién sería su maximal ahí? ¿El 7? El 7, porque este es un intervalo cerrado, por eso el 7 es un elemento maximal, ¿sí? Elemento maximal, y ustedes saben que cuando estamos en presencia, qué feo que escribí. Cuando estamos con intervalos en números reales, en un intervalo, ¿cuántos elementos hay? En un intervalo puede haber infinitos elementos. Claro, hay infinitos elementos. Entonces, ¿por qué yo digo que el 7 es su elemento maximal? Pues en la definición dice que no existe C tal que se encuentre por encima del elemento al que yo estoy definiendo como elemento maximal. Fíjense que en este caso tomo el 7 porque el 7 es cerrado en este intervalo, ¿sí? Entonces 7 es un elemento maximal. Acá, en cambio, fíjense en qué pasa en el 5. No lo está incluyendo el 5. No lo incluye el 5. Entonces, si yo digo, bueno, ¿quién es el elemento maximal? 4,9999, ¿cuántos 9? ¿Infinito? Claro. Entonces, por eso es que acá, en este caso en particular, como es abierto en 5, no tiene elemento maximal, ¿sí? Entonces, siempre que tengan duda ustedes, cuando estén viendo, fíjense en la definición. Acá dice específicamente que el elemento pertenece al conjunto, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, en este cerrado tiene elemento maximal, abierto no tiene, porque yo no puedo decir cuál se encuentra por encima de todos ellos. Entonces, ese es el concepto de elemento maximal. Yo observo el diagrama de Haas, me fijo en ese quién se encuentra por arriba de todo lo demás, puede ser un solo elemento. Acá en este caso en particular tengo 2, pero puede suceder que solamente tenga uno, ¿sí? Acá no hay otro. Elemento, en este caso, el concepto vemos de elemento minimal. Así como tenía un elemento maximal, ahora un elemento minimal. Nosotros decimos entonces ahora que B es un elemento minimal, el conjunto parcialmente ordenado, si no existe A, un elemento C tal que C esté por debajo de B, donde B es el que yo digo que es un elemento minimal. Entonces acá ustedes miramos ahora la parte de elementos minimales y observamos acá que por debajo del 5 no hay nadie, por debajo del 3 no hay nadie, por debajo del 2 no hay nadie. Entonces cuando dice, ¿cuáles son los elementos minimales ahora de elemento minimal de este diagrama de Haas? Y de acuerdo a la definición, si ustedes miran, ¿sí? Yo tengo, la definición dice, un elemento minimal del conjunto, si no existe un elemento C tal que C, ¿sí? Preceda al elemento que yo digo que es elemento minimal, que esté por debajo del elemento que yo digo que es elemento minimal. Entonces ustedes fíjense que el 2, el 3 y el 5, en este caso en particular, no tiene a nadie por debajo de ellos. Entonces, por eso decimos que 2, 3 y 5 van a ser elementos minimales, ¿sí? Elementos minimales.
Entonces, yo observo un diagrama de Haas y me fijo. Si quiero saber cuáles son los elementos maximales, aquí, ¿cuáles serían los elementos maximales? 4, 9 y 30, ¿puede ser? 4, 9 y 30, ¿sí? Fíjense, acá por arriba del 4 no hay nadie, por arriba del 9 no hay nadie, por arriba del 30 no hay nadie. Tiene 3 elementos maximales. Entonces, y minimales, vimos que es el 2, 3 y el 5. Luego acá tenemos los intervalos. Acá de nuevo también, si me dicen cuál es el elemento, en este caso minimal, ¿cuál sería? El 3. El 3, ¿sí? Y en el otro caso, No tendría. no tendría, ¿sí? Profe, ¿y ahí el 1 no puede ser considerado un elemento minimal? ¿Dónde? En el diagrama de Haas. Ahí. No, no, porque acá dice, por debajo, ¿quién está del 1? Ah, el 5 y El el 5, 3. sí, el 3. Bien, es el concepto, fíjense, de elemento maximal y minimal. Entonces uno observa el diagrama de Haas, se fija cuáles se encuentran por arriba de todos los otros elementos, y ese sería el elemento maximal, y si hago lo mismo por abajo, y tendría el elemento minimal. Acá, miremos acá, en este caso, ¿cuál sería el elemento minimal de esta? Minimal, maximal, perdón. Primero con maximal. El 12 El 12 y, y el 5. y el 5, ¿sí? Y en este caso, El 16. 16. Y en este, El conjunto AB. el conjunto AB, ¿sí? Y minimales acá, ¿quién sería? El 1. El 1. En el Y acá, segundo también. y acá, Y el conjunto vacío. conjunto vacío, ¿sí? Bueno, eso son elementos extremos, ¿sí? También otro tipo de elemento es el elemento máximo. Fíjense acá dice elemento máximo, se llama elemento máximo, se denota con una I el elemento máximo, acá, de un conjunto parcialmente ordenado. Aquel elemento dice que pertenece al conjunto, tal que para todo X perteneciente al conjunto se cumple que todos los elementos lo preceden a él. Definición entonces de elemento máximo es una definición, la otra forma simbólica de la definición es esta, y si A es máximo, si para todo X que pertenece al conjunto, si dice todos los elementos del conjunto lo preceden a ese elemento que yo digo que es el máximo, y además ese elemento pertenece al conjunto. Esa es la definición de elemento máximo. Quiere decir entonces, a mí me preguntan acá si este tiene un elemento máximo. Entonces, fíjense, si el 12 fuera el elemento máximo, el 1 tiene que preceder al 12, el 2 preceder al 12, el 6 preceder al 12, el 3 preceder al 12, hasta ahí venimos bien. Pero ¿qué pasa? El 5 no precede al 12, ¿sí? El 5 no precede al 12. Y acá dice, para todo elemento del conjunto A, ¿sí? El conjunto A, en este caso en particular mío, el conjunto A va a ser el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 12. ¿Sí? Ese es mi conjunto A. Y acá dice la definición, para todo X que pertenece al conjunto, se tiene que cumplir esto, que todos estén por debajo de ese elemento que yo considero que es el elemento máximo. ¿Sí? Entonces nosotros practicábamos con el 12 porque veíamos que por arriba del 12 no había nadie. Si cumple para el 1, para el 2, para el 6, para el 3, pero no cumple para el 5. No lo cumple. Entonces quiere decir que este CPO no tiene elemento máximo. Entonces nosotros ponemos que el elemento máximo no existe. Eso nos pasa, ¿por qué? Porque este conjunto, ¿cuántos elementos
maximales tiene? 2. 2. ¿Sí? Tiene 2, así que no va a tener elemento máximo. Estudiamos entonces este conjunto ahora, y acá, ¿quién sería su elemento máximo? El 16. El 16, porque fíjense en que este conjunto es el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, y vemos que el 1 precede al 16, el 2 precede al 16, el 4 precede al 16 y el 8 precede al 16, por entonces el elemento máximo acá va a ser el 16. Y en este, ¿quién sería el elemento máximo? Puede ser el conjunto AB. Sí, el conjunto AB, perdón. El conjunto AB, piensen porque acá me comí el conjunto A, ¿sí? Vemos que el vacío precede al conjunto AB, el conjunto A precede y el conjunto B también lo precede, entonces el elemento máximo es el conjunto AB, ¿sí? Entonces, ahí fíjense, entonces que esa es la definición. Dice A es máximo si todos los elementos del conjunto se encuentran por debajo de ese elemento que nosotros proponemos que sea el elemento máximo. Eh, Acá tenemos un intervalo que, ¿qué nos pasa ahí? ¿Tiene elemento máximo ahí? No, profe. No, ¿por qué? Porque acá dice la definición que el elemento ese que pertenezca al conjunto, y yo acá el 5 está abierto en 5, entonces este no tiene elemento máximo, ¿sí? No existe, ¿sí? No tiene elemento máximo. Bien, ese es el concepto de elemento máximo. En este caso, todos los elementos del conjunto lo tienen que preceder, ¿sí? En este caso, bueno, y acá el 16 se precede a sí mismo, porque el signo igual, ¿sí? Y ya sabemos que es reflexivo, así que tiene que cumplirse, y el elemento pertenece al conjunto. ¿Está claro entonces el concepto de elemento máximo? Sí, profe. Bien. De igual manera tenemos el concepto de elemento mínimo. ¿Sí? El concepto de elemento mínimo dice, se llama elemento mínimo de un conjunto parcialmente ordenado, dice aquel elemento B, tal que para todo X perteneciente al conjunto se cumple que B precede a todo otro elemento de B. Entonces, definición larga y la definición simbólica. B es mínimo si para todo elemento del conjunto dice, ese elemento que yo digo que es el elemento mínimo, lo precede a todos los elementos del conjunto. Quiere decir que se encuentra por debajo de todos los elementos del conjunto. Así como el elemento máximo se encontraba por encima de todos los elementos del conjunto, el elemento mínimo se encuentra por debajo de todos los elementos del conjunto y además pertenece al conjunto. Entonces acá, en este caso, estudiamos esta, mira que ya habíamos venido estudiando, ¿quién sería el elemento mínimo? Se denota con una O. El elemento se lo llama elemento cero y se lo simboliza con un cero, ¿sí? Con una O. En este caso en particular, si ustedes observan este elemento que lo habíamos estudiado hace rato, este conjunto parcialmente ordenado, habíamos visto que no tenía elemento máximo y elemento mínimo Era el 1. es el 1, porque el 1, fíjense, dice el 1 precede al 1, el 1 precede al 2, el 1 precede al 3, precede al 5, precede al 6 y precede al 12. Quiere decir que cumple esto. Sí, además pertenece al conjunto, entonces el elemento mínimo es el 1. En este caso particular, ¿quién sería el elemento mínimo? El 1 también. También el 1. Y acá, ¿quién sería el elemento mínimo? El conjunto vacío. El conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío. Entonces, ese es el concepto de elemento mínimo. Ah, nos falta el intervalo. Fíjense acá en el intervalo, ¿quién sería el elemento mínimo?
El 2. El 2, ¿sí? Cerrado en 2, mínimo. Bien. Entonces uno mira el conjunto parcialmente ordenado, entonces tiene que observar para ver si tiene elemento maximal. Nosotros observamos y veíamos que tenía que ver cuáles se encuentran por encima de todos los demás elementos, que no tenía nadie por encima de él. Nosotros en este caso era el 12 y el 5, elementos minimales el 1, elemento máximo, fíjense, no tenía porque teníamos dos elementos minimales, pero elemento mínimo sí teníamos porque teníamos un solo elemento minimal. Entonces, en este caso, fíjense en un teorema, de estos teoremas nos sirven a veces para hacer eso, verdadero o falso. Dice, si un conjunto parcialmente ordenado, distinto de vacío y finito, entonces tiene al menos un elemento maximal y al menos un elemento minimal. ¿Sí? Entonces al menos tiene uno, puede tener dos, y lo mismo con el elemento minimal. Y acá dice, un conjunto parcialmente ordenado tiene a lo sumo, ¿sí? Un máximo y un mínimo. Entonces quiere decir que puede tener, no puede que ninguno, o puede tener uno, ¿sí? Cuando no tenemos elementos máximo es cuando tenemos dos elementos maximales, entonces nos impide tener un elemento máximo. Y si no pasa eso, entonces podemos tener un solo elemento máximo. Esto es lo que dice el teorema. Y luego, este teorema es para despuesito, que ahora vamos a ver con el concepto de cotas. Bueno, así como veníamos mirando, entonces, si tiene elementos minimales, maximales, máximo, mínimo, ahora vamos a ver el concepto de cotas. Es importante aprender a obtener las cotas porque es así como tenemos que aprender a tener el diagrama de Hash, si no, todo esto que estamos haciendo lo harían mal, si no es un diagrama de Hash que no es el que corresponde a lo que uno le da, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a obtener las cuotas. Dice, entonces, en las cuotas, fíjense, yo tengo un conjunto parcialmente ordenado y tomo un subconjunto de ese conjunto parcialmente ordenado, tomo un subconjunto B. Entonces, en este caso en particular, yo tengo un conjunto parcialmente ordenado, que sería todo este conjunto, ese sería el conjunto A, y de ahí tomo subconjunto, lo que yo quiero estudiar para poder obtener las cotas. En este caso, el concepto de cota superior. Acá dice, fíjense, el concepto de cota superior dice un elemento A se llama cota superior de B, fíjense, un elemento que pertenece al conjunto grande se llama cota superior de B, si para todo elemento de ese subconjunto, si todos los elementos de ese subconjunto preceden a eso que yo llamo cota superior de B. Es decir, que todo ello precede a A, dice. Entonces, esta es la otra definición resumida. Y si A es cota superior de B, si para todo elemento del subconjunto B, todos los elementos de ese subconjunto preceden al que yo llamo cota superior. Este elemento A, fíjense, dice que pertenece al conjunto grande, no dice que sea del subconjunto, sino que pertenece al conjunto grande. Bien, entonces vamos a estudiar, acá toma el subconjunto AB, el subconjunto AB es este, y pregunta cuáles son las cotas superiores de ese subconjunto AB. Fíjense, si yo estudio este subconjunto AB, entonces el concepto de cota quiere decir que llamamos cota nosotros superior a todo elemento que preceda los elementos del subconjunto. Fíjense, yo tengo como elemento del subconjunto a A y al B. Entonces, ¿quién precede a A? ¿Quién se encuentra por encima de A? El C, el D, Acá en este que tomamos, todos se encuentran por encima de A y también por encima de B. Por eso acá nosotros decimos, ¿ves? Que A precede a C
B precede a C, entonces C es una cota superior. Luego lo analizamos para D, también cumple. A precede a D, B precede a D, ¿sí? Lo analizamos para E, también fíjense acá. Acá lo analizamos para E, también se cumple. Para F también se cumple, para G se cumple, para H. Quiere decir que C, D, E, F, G y H son cotas superiores de este subconjunto B1. Observen que tanto C, D, E, F, G y H no pertenecen a B1, pero acá la definición dice que tiene que pertenecer al conjunto grande. El conjunto grande en este caso es el conjunto A, que en este caso tiene los elementos A, B, C, D, E, F, G y H. Y cuando yo digo que C, D, todos son cotas superiores, cumple la condición que porque pertenecen al conjunto A, y eso dice la definición, ¿ve? Entonces las cotas eh, pueden pertenecer o no al subconjunto, pero la definición dice que pertenezcan al conjunto grande. Bueno, ese es el subconjunto B1 en este caso, y después estudiamos el subconjunto B2, ¿ve? Que es este subconjunto B2 que tiene los elementos C, D y E. Entonces, ahí, ¿quiénes serían entonces las posibles cotas que tenga este subconjunto? F, G y H. F, G y H. Entonces ustedes observan, yo tengo que hacer C precede a F, sí, D precede a F, sí, y por acá E precede a F. Entonces F es una cota superior. Con G pasa lo mismo, D precede a G, C por acá precede a G y E también precede a G. Entonces ahí analizamos, fíjense, acá ponen D, C y E y vemos que sí que se cumple y entonces tengo que son cotas superiores. A ver, tendría que haber puesto otro gráfico, no me gusta. Bien, tomemos otro subconjunto, tomo el subconjunto B3, le voy a llamar, que está dado por F y D. ¿Quién serían sus cotas superiores? De F H. sería H. ¿Ah? Este es el subconjunto que tomo, miren, FD. H tendría que ser, creo. Piensen que D precede a H, F precede a H, H es cota superior. ¿Qué más es cota superior? De D es cota superior F y G. Pero creería que no, porque si el subconjunto es FD, G precede a D, pero no precede a F, ¿que no? Claro. Fíjense, eh, acá el compañero dice G, pero precede a D, pero no lo precede a F. Entonces no se cumple la definición, porque los elementos del subconjunto todos tienen que preceder a ese que yo digo que es cota superior. El H cumple la definición, cumple la definición. Y fíjense, D precede a F, ¿cierto o no? Sí. Sí. Y Sí, F se precede a sí mismo, porque es reflexivo, recuerden. Entonces, F también cumple definición. Entonces acá Ajá. si dicen cuáles son las cotas superiores de este subconjunto que pusimos ahí, que sería el B3, sería entonces F y H. Entonces, cotas superiores acá, cotas superiores serían F y H. Esos dos cumplen la definición.
¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, profe. Y si hago este subconjunto, ¿quién sería la cota superior ahí? Creería que H nomás también. H, ¿sí? En B4, que le llamemos B4, que sería H y G. Ustedes observan, H precede, pero G precede H y H se precede a sí mismo. Entonces H es cota superior. La condición de que se preceda a sí mismo solamente la usamos cuando, bueno, se presente la condición de que G precede a H, H a sí mismo. Pero no se puede aplicar todo el tiempo, ¿no? No, Supongamos sí, o sea, en el conjunto B2 entonces, B2, donde C B2. precede a E y C precede a D. Entonces podemos decir que E también se precede a sí mismo al igual que D. Sí, se precede a sí mismo, pero fíjense, yo digo, bueno, si yo le digo, bueno, E se precede a sí mismo, E precede a C, pero por qué no es cota? Porque E y D no se Ah, ya, preceden. Ahí falla. sí, Siempre lo usas, sí, siempre, pero bueno, yo lo uso ahí porque es una cota, en cambio en esta no. ¿Estamos? ¿Está claro ahí entonces? sí, profe. Miren Sí. acá, si yo le busco acá en la cota superior ahí, de 2 y 3, ¿quién sería? 6 y 12 puede ser. 6 y 12, ¿sí? 2 precede a 6, 3 precede a 6, cumple, y 2 precede a 12, 3 precede a 12. Así que las cotas superiores de ese subconjunto, ¿quiénes serían entonces? 6 y 12. Si yo elijo así, si estudio este subconjunto, cotas superiores, 6 y 12. 6 y 12. 6 y 12. Piensen, si yo tomo este subconjunto acá, cotas superiores, 4, 8 y 16. 4, 8 y 16. Fíjense, 2 precede a 4, 4 se precede a sí mismo, cumple definición, y luego, bueno, el 8, el 2 precede al 8, el 4 al 8 y con el 16 también, ¿ves? Entonces las cotas superiores acá, 4, 8 y 16. Fíjense, si yo tomo acá estos dos elementos y pregunto cota superior, ¿No tendrían? no tiene porque no hay nadie, fíjense, el 6 precede al 3, pero no se relaciona con el 5, no cumple, no tiene cota superior. Este era A, ¿no es cierto? Cota superior ahí, El conjunto AB. el conjunto AB. Si ustedes observan, yo tengo acá el conjunto A y acá el conjunto B, y la cota superior, fíjense, es el conjunto AB. En términos de conjunto, ¿qué sería esto? Si tengo el conjunto A y el conjunto B y la cota me da el AB, ¿qué es para mí? La unión. La unión. Bien. Ahí está claro entonces, fíjense, el concepto de cota superior. De igual manera, vamos a estudiar el concepto de cota inferior. Entonces, también nosotros tenemos un conjunto grande y tomamos un subconjunto
¿sí? Para estudiar el concepto de cota inferior. Y en este caso, esta sería la definición larga y la definición corta. Fíjense, dice un elemento B se llama cota inferior si para todo X que pertenece al subconjunto B, dice B precede a todos esos elementos del subconjunto, es decir, B precede a todos ellos. B es cota inferior ahora si para todo elemento del subconjunto B, si el elemento que yo digo que es cota inferior se encuentra por debajo de todos los demás elementos del conjunto B. Y ese elemento que yo digo que es cota superior pertenece al conjunto grande. Eso dice la definición. Entonces, estos ya están ahí. Voy a tomar este ejemplo. Miren, el subconjunto S, voy a tomar el B3, le llamemos. Entonces, el subconjunto B3 está formado por los elementos F y D. Preguntamos entonces, para que sea cota inferior ahora, entonces ahora la definición dice que es cota inferior a todo el elemento que se encuentren por debajo del elemento de los elementos del subconjunto, ¿sí? Que los elementos del subconjunto se encuentren por encima de ese que nosotros le llamamos cota inferior. Entonces, ¿quiénes serían? A, B, C y D. A, B, C y D. Fíjense, el A precede al D, sí, Sí, ¿sí? Quiere decir que yo estoy diciendo que A es cuota, entonces A precede a D, A precede a F, sí, entonces A es cota inferior, porque cumple la definición, ¿ve? El B, por acá, fíjense, precede a D, el B precede al F, también es cota inferior. El C precede a D, C precede a F, también es cota inferior. Luego el D se precede a sí mismo y precede al F, por eso es que es cota inferior. Entonces las cotas inferiores que tiene este subconjunto sería este D, C, A y B. ¿Por qué no es cota inferior E? Porque precede a F, pero no se conecta con D. Por eso es que no es cota inferior. ¿Está claro ahí? sí. Bueno, y acá teníamos el subconjunto el B2, donde las cotas inferiores, fíjense en acá, en este el subconjunto, el B2 que tenemos, y las cotas inferiores, ¿quiénes son ahí? El C, el A y el B. Claro, ese se precede a D mismo, precede a D, precede a E, cota inferior, y también cumple el A por acá, ¿sí? Y el B por acá. Profe, Entonces ahí en las cotas... el grupo, en el chat, en el chat ponen, no se diría si antecede. O sea, C antecede a D y a E. A antecede al... Y así. anteceden, ¿sí? Para lo que se encuentren por debajo de los elementos del subconjunto que estén estudiando, ¿sí? En la definición, fíjense, dice, ¿ve? Perdón, creo que él preguntaba, el compañero decía si A precede en este caso a D, A precede en este caso a F, entonces el A es cota inferior. ¿Eso era? Bien, veamos estos casos que tomamos acá. Si ahora pedimos las cotas inferiores, ¿sí? De este subconjunto, por ejemplo, ¿quién sería? De este subconjunto, que tengo el elemento 2 y 6, ¿quién sería las cotas inferiores ahí? El 2 y el 1.
El 2, el 1, ¿sí? Se precede a sí mismo el 2 y el 2 precede al 6 y el 1 precede al 2 y precede al 6. Y en la otra, en este subconjunto, El 1 nada más. el 1. Y en esta que tenemos acá, El 2 y el 1 nada más. el 2 y el 1, ¿sí? Y en este subconjunto, El conjunto vacío. el conjunto vacío, ¿sí? Bueno, eso es, ¿dónde está? Entonces, las cotas superiores y las cotas inferiores. ¿Y qué más era acá? Ah, no tenemos este. Ah, no puse el subconjunto. Bueno, supongo que esto es un ejemplo. eh, no, que estoy mirando acá, que no puse ejemplo ¿dónde está? No encuentro uno ahora. Esto, fíjense, ejemplo de este tipo. Acá la pregunta sería si este intervalo, ¿cuáles serían las cotas superiores o cotas inferiores de ese intervalo? No tendría ese cuotas superiores que no, profe. Bueno, ahí ves. Ahí ve, llevemos el ejemplo para allá. Cota superior. Entonces, nosotros el subconjunto, ¿cómo era? 2, 5. 2, 5 era, ¿no? Así era, ¿no? Sí, así. Bien, si me preguntan cuáles son las cotas superiores, ¿sí? Cota superior. Entonces yo analizo la definición. La definición dice A es cota superior para todos los elementos del subconjunto, y para todos los elementos del subconjunto B es este intervalo, porque el conjunto R va a ser los reales, ¿sí? Si dice X precede, todo el elemento del conjunto preceden al elemento que yo digo que es cota superior. ¿Y quién sería acá? Fíjense, aparte acá dice que ese elemento pertenece al conjunto A. El conjunto A grande, este sería para mí el subconjunto B, porque el conjunto A, ¿quién sería? Los reales. Los reales, ¿sí? Entonces las cotas superiores vendrían a ser el 5 incluido creo, hasta el infinito. Claro. Fíjense, entonces acá en la definición, siempre tenga duda, la definición dice que el elemento pertenece al conjunto grande. El conjunto grande acá, cuando yo estoy analizando, son los reales. Yo tomo un subconjuntito que es este intervalo. Entonces, acá ya recuerdan que cuando nosotros estamos hablando de elemento máximo, elemento mínimo, nos pedían que pertenezca al conjunto. En este caso, yo tomo un subconjunto del conjunto grande. El conjunto grande son los reales. Y acá dice específicamente que el elemento pertenezca al conjunto grande. ¿Sí? Acá ve. Entonces, las cotas superiores va a ser del 5 hasta el infinito. Y las cotas inferiores, ¿quiénes serían? Desde menos infinito hasta 2. Desde menos infinito hasta 2. ¿Sí? Si no había puesto ejemplo, acá está un poco. Bien. Bueno, este debe ser ejercicio para que uno, pero es muy simple, ya lo vimos, ¿verdad?
Fíjense, si si este es mi subconjunto B1, ¿cuáles serían cotas superiores, cotas inferiores? Cotas superiores serían 2, 4, 8 y 16 del B1. Sí, acá la cota superior entonces, cota superior, el 2, el 4, el 8 y el 16, ¿no? Y la cota inferior, El 1, el 1, ¿sí? Y en este caso, la cota superior, B y D. B y D. Y la inferior, La A. la A. Bueno, ahí tienen entonces, es el concepto de cota superior, cota inferior. No sé si tengo otro grafo más bonito. Ah, este está más lindo. Si yo le digo entonces la cota superior entre el elemento 5 y el 8, 11 nomás. el 11. Y la inferior, 1. El 1. el 1. Entonces, 1 precede al 8 y el 1 precede al 5, ¿ves? Y el 5 precede al 11 y el 8 precede al 11. Para lo otro no da, ¿sí? Así es que a veces preguntamos. Piensen que en este caso en particular marcan ese subconjunto B, ¿cuáles serían sus cotas superiores? El 11 Este es el subconjunto B, el 11, ¿y qué más? y el 10. El 10. ¿Y las cotas inferiores? 4 y 1. 4 y 1. 4 y 1. Bien. Como verán, acá tenemos otro concepto, dice mínima cota superior, ¿sí? Definición extensa y la definición resumida. Bien, dice que un elemento A del conjunto, fíjense, se llama mínima cota superior de B. Recuerden que nosotros, el conjunto A, este acá, sería el conjunto formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Ese es el conjunto A, el conjunto, y yo tomo un subconjunto B, en este caso el subconjunto B, que tomamos acá, está formado por el 6, el 7 y el 10. ¿Sí? Entonces, dice, un elemento A del conjunto grande se llama mínima cota superior del subconjunto B si A es cota superior del subconjunto B y además A precede, dice A', siendo A' otra cota superior de B. Entonces, el concepto de mínima cota superior, la mínima cota superior es aquella cota que es cota superior, pero además es la que se encuentra, esto que dice a donde A precede a prima, siendo A prima otra cota superior, es la que se encuentra, en este caso que dice acá, por debajo de todas las otras cotas superiores. Por eso le llamamos mínima cota superior. Entonces, para ser mínima cota superior, tiene que ser cota superior, pero además de eso, tiene que ser la que se encuentre por debajo de todas las otras cotas superiores. Eso dice acá, que A precede a A', donde A' es otra cota superior de B. Entonces, esa es la definición de mínima cota superior. Dice, A es mínima cota superior del subconjunto B, sí, solo sí. Para todo X que pertenece al conjunto B, X precede a definición de cota superior y además A precede a A', donde A' es otra cota superior de B. ¿Está clara la definición ahí? Entonces, si nosotros tenemos el conjunto B y dicen cuál es la mínima cota superior de B, entonces yo primero a B le busco las cotas superiores. B, cota superior,
cota superior. ¿Quién era la cota superior de B? 10 y el 11. 10 y 11, ¿ves? Y ahora me dicen mínima cota superior. Entonces, mínima cota superior de B. Entonces, la definición dice que tiene que ser una cota superior. Yo tengo la cota 10 y la cota 11. Y después ahora dice que para que sea la mínima, y la cota que yo digo que es la mínima, tiene que preceder a todas las otras cotas superiores que haya. Tiene que encontrarse por debajo de las otras cotas superiores. ¿Quién cumple esa condición? El 10. El 10. Fíjense que yo tengo que 6 precede a 10, 7 precede a 10 y 10 se precede a sí mismo. 10 está en categoría de cota superior. Y luego 6 precede a 11, 7 precede a 11 y 10 precede a 11. Entonces 11 es otra cota superior. 11 sería el A' que está acá en nuestra definición. Luego yo digo, bueno, el 10 precede al 11. Tanto el 10 como el 11 son cotas superiores. Entonces quiere decir que la mínima cota va a ser el 10. Y yo cuando observo mi gráfico, me fijo, ¿eh? Este el 10 y este el 11. Entonces la mínima cota superior va a ser la cuota 10. ¿Sí? Entonces dice mínima cota superior de B, ¿quién es? El 10. ¿Está claro el concepto? Sí, profe. Bien. Fíjense que ahora yo tomo este subconjunto. El subconjunto entonces que tiene el elemento 5 y 2. Y yo digo, ¿y cuáles son las cotas superiores? El 5, 9 y 11. ¿Y cuál sería su mínima cota superior? El 5. El 5. Porque el 5 precede al 9 y al 11, ¿sí? Si yo tomo este subconjunto, Las cotas superiores serían 10 y 11. No, y el serían 8, 8, 10 y 11. claro, el 8 también cumple. 4 precede al 8, el 8 se precede a sí mismo, cota superior 8. Y después cota superior el 10 y el 11, sí. ¿Y cuál sería la mínima? 8. El 8. Bien, ese es el concepto de mínima cota superior. De igual manera, tenemos el concepto de máxima cota inferior. Fíjense, máxima cota inferior, dice un elemento B, se llama máxima cota inferior de B, si es cota inferior, y B' dice, y B' precede a B, siendo B una cota inferior de B. Entonces, como arriba teníamos que la mínima cota superior es la que se encuentra por debajo de todas las cotas superiores, cuando tenemos máxima cota inferior, ¿sí? Entonces, máximo significa que es la mayor de las cotas inferiores, ¿sí? Entonces, la máxima cota inferior es la que se encuentra por encima de todas las otras cotas inferiores. Eso dice entonces la definición. Dice, un elemento B se llama máxima cota inferior de B si es cota inferior de B y además B' precede a B siendo B otra cota inferior de B. Quiere decir entonces que ahora B es la máxima cota inferior del subconjunto. Para todo X que pertenece a B, entonces esta definición de cota inferior, B precede a todo el elemento del subconjunto B mayúscula, y aparte dice B', que es otras cotas inferiores que yo tengo,
si preceden a B. Quiere decir que B se encuentra por encima de todas las cotas inferiores. Entonces, de esa manera nosotros observamos, a ver cuál es que hicimos. Este subconjunto B acá, ¿cuáles eran las cotas inferiores ahí? 4 y 1. 4 y 1, ¿sí? 4 precede a 6, 4 precede a 7 y a 10, y 1 a 7. Entonces, las cotas inferiores acá, yo tengo que la cota inferior, entonces, eran 4 y 1, ¿no? Y ellos me dicen cuál es la máxima cota inferior de B. Entonces, fíjense que yo de candidato tengo el 1 y el 4, ¿ves? Son cotas inferiores. Entonces, dice la definición, el B' en la definición, ¿quién sería? El, Fíjense, yo tengo como cotas inferiores ahora el 1 y el 4. Ellos dicen que B es máxima cota inferior porque B', el B' para nosotros, ¿quién sería? el La 1. cota inferior 1, dice, precede a la cuota inferior B, que es la que andamos buscando, y que sería entonces el 4. El 4 sería la máxima cota inferior. ¿Por qué? Porque cumple la definición. El 1 y el 4 son cotas inferiores las dos, pero la máxima, la que se encuentra por encima de todas las otras cotas inferiores, es el 4. Entonces acá la máxima cota inferior es el 4. Entonces, cuando ustedes observan, primero calculamos las cotas superiores y luego decimos la mínima cota superior es la que se encuentra por debajo de todas las cotas superiores. Sí, en este caso el 10 se encontraba por debajo de la otra cota superior que era el 11. Y cuando buscamos la máxima cota inferior, quiere decir que en las cotas inferiores va a ser la que se encuentre por arriba de todas las otras cotas inferiores. En este caso, el 4 se encuentra por arriba de la otra cota inferior que es el 1. ¿Sí? Sí, entonces no necesariamente tiene que estar dentro del subconjunto. No, porque era la definición de cota, ¿se acuerdan? Que Sí, decía que pertenecía al conjunto grande. Puede pertenecer o no al subconjunto, pero pertenece al conjunto grande. Acá, mira. Bien, ese es el concepto entonces de mínima cota superior, máxima cota inferior. Acá en este subconjunto, ¿quién sería la mínima cota superior? El 5 será la mínima cota superior. Y la máxima cota inferior, El 2. 2. el 2. ¿Sí? Bien, entonces hay que aprender a eso, de ver las cotas, es gráfico, fíjense, hay que hacer todo esto, las definiciones y para aprender, pero después uno mira y de acuerdo a qué le piden, qué subconjunto tiene que estudiar, entonces uno puede dar la mínima cota superior y la máxima cota inferior, ¿no? A ver dónde teníamos acá. Muy simple esto. Por Dios, esto está muy, muy golpeado el gráfico, ¿no? Este también no es. Piensen en este gráfico, si yo tomo este subconjunto B2, ¿sí? Si tomamos ese subconjunto B2,
nosotros teníamos que las cotas, las cotas superiores, ¿cuáles serían? B2, cotas superiores. Y entonces, en este subconjunto B2, ¿cuáles serían las cotas superiores? Sería D, E, F, G y H. Ah, ah. Fíjese, usted dice D y E, cota superior. Ahí ya lo hemos desaprobado porque D se precede a sí mismo, D precede a C, pero D no precede a E y E no precede a D. Así que no puede ser cota superior ni D ni E. ¿Sí? ¿Quiénes serían las cotas superiores? F, G y H nomás. F, G y H. F, G y H, cotas superiores. Cotas inferiores, A, B, C. el A, el B y el C. Bueno, ahora preguntamos si tiene mínima cota superior de B2 y máxima cota inferior de B2. Entonces, mínima cota superior de B2. ¿Quiénes son las cotas superiores? F, G y H. ¿Cuál es la mínima cota superior? No tendría. No tendría. ¿Por qué? Porque nosotros decimos para que sea mínima cota superior es la que se encuentra por debajo de todas las cotas superiores. ¿Y a mí qué me pasa acá? El F y el G, ¿qué pasa entre ellos? No se precede, no Conecta. se conecta, no. No son comparables. Si yo no puedo decir que F precede a G ni que G precede al F, no puedo contestar eso, entonces la mínima cota superior no existe. No la voy a inventar, no existe. ¿Sí? ¿Y cuál sería la máxima cota inferior? Puede ser C. Piensa usted tiene de cotas inferiores el A, el B y el C. La máxima cota inferior es aquella que se encuentra por encima de todas las otras cotas inferiores. Entonces, ¿quién cumple esa condición? El C. Porque A, que es cota inferior, precede a C, B, que es cota inferior, precede a C, y C se precede a sí mismo. Entonces, la máxima cota inferior es el C. Y la mínima cota superior no tiene. Lo mismo le va a pasar si toman como subconjunto este, fíjense, FG. En ese caso, ese subconjunto va a tener como cota superior a quién. A, H, y a su vez también es la mínima cota superior. Sí. Y cotas inferiores, ¿quiénes serían? A, B, C, D, E, pero no posee máxima cota inferior. Claro, no hay máxima cota inferior porque D, E, C, A y B son cotas inferiores, pero entre D y E yo no puedo decir cuál es la máxima, entonces no tiene. ¿Sí? Bien, ese es el concepto, entonces fíjense de cotas que tenemos que aprender porque todo se basa en encontrar cotas. Así es de simple esto. Bien, ¿qué hora es? Bien, entonces, a ver, bueno, hasta ahí nomás creo que llegamos. Importante para nosotros esto. Bien, hasta ahí nomás vamos a ver
Con eso ya ahí lo tenemos